En Agroempresario continuamos con nuestras entrevistas en el espacio de Comunicándonos y en esta ocasión tenemos la visita del presidente de la Federación de Distribuidores de Insumos de la Argentina, FEDIA, Marcelo Senatore. Marcelo, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, gracias por compartir acá tu tiempo en este espacio. Antes que nada, contémosle a la gente qué es esta Federación de Distribuidores de Insumos. Bueno, cómo no. FEDIA es una federación que nuclea, como vos bien lo decís, distribuidores de insumos agropecuarios, fundamentalmente que comercializamos agroquímicos, semillas y fertilizantes. Es un abanico amplio, nuclea agronomías, semilleros, algunos son acopios que también comercializan insumos y también cooperativas en algunos casos también, ¿no? Estamos diseminados en todo el ámbito geográfico de las 5 provincias que integran la federación, que es Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Tucumán. Bueno, y hoy hay posibilidades que otras provincias también se sumen en un futuro cercano. Claro. Y un poco la idea es tratar de ir interpretando las necesidades del sector nuestro y tratar de volcarlas en un ámbito nacional donde se puedan discutir con otras instituciones políticas que nos puedan afectar a todo el sector nuestro y relacionadas con un mejor desenvolvimiento. Vamos a abarcar dos cuestiones, si te parece, Marcelo. Por un lado, lo institucional de la Cámara o de la Federación y después también lo comercial, como para hablar un poco de cómo está la situación de la actividad, ¿no? Pero han tenido un año bastante movido, o son tiempos movidos por el tema de ley de envases fitosanitarios, ley de aplicación de agroquímicos, incluso a nivel provincial, y ley de semillas, ¿no? Que si te parece arranquemos por este último punto, porque la Federación, como vos dijiste, distribuidora de insumos, también tiene una actividad importante como multiplicador de semillas. ¿Cuál es la apreciación que hacen de estos proyectos que hay en danza, que se van a discutir durante 2017 seguramente, respecto al papel que a ustedes les cabe como multiplicadores? Bueno, desde ya que nuestra participación en este tema no es algo novedoso. FEDIA viene trabajando en forma constante en este tema, en lo que es la actualización de la ley de semillas. Nuestra ley de semillas, que es una ley que en realidad tiene muchas cosas positivas, data del año 1973, con todo lo que eso significa en todo lo que ha cambiado la actividad en este rubro, sobre todo lo que es la figura del agricultor. Claro. Sobre todo el agricultor hoy no es el mismo agricultor que hace toda esa cantidad de años. Hoy en ese momento no existían los pools de siembra, como bien decimos nosotros. Entonces, eso cambia un poquito el concepto de lo que es el uso propio y nosotros venimos participando en distintos estamentos. Hemos participado dentro de la misma CONACE, asesorando en esa institución. Que es la Comisión Nacional de Semillas. Comisión Nacional de Semillas. Y ahí hemos tratado de aportar desde nuestro sector lo que es el conocimiento de lo que nosotros podemos hacer desde nuestro punto de vista. Digamos que ha habido distintas etapas, instancias en las cuales se ha tratado de lograr un consenso para poder modificar esta situación, esta realidad, debido a que la cantidad de semilla fiscalizada ha ido cayendo a través de los años en la participación en el mercado. Esto evidentemente afecta no solamente aquel que desarrolla una actividad de investigación y desarrollo de nuevas variedades, porque toda semilla que no sea fiscalizada, lo que implica es que no paga regalías, por lo tanto no alimenta a la industria semillera. Pero por otro lado también afecta a una actividad como la nuestra, que nosotros somos un nexo o una transferencia de tecnología entre en esa investigación y el productor, porque nosotros somos aquellos que multiplicamos esa semilla original para entregarle al productor una semilla certificada. Ahora, Marcelo, desde el punto de vista de ustedes, los multiplicadores, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que debería contener una reforma de la ley para que, digamos, en lo que a usted respecta, la actividad sea más saludable, más sustentable?
Sí, nosotros apuntamos a algunos puntos que ya están bastante A en ver. discusión, que hoy ya el proyecto que tiene el gobierno dando vueltas, lo hemos analizado en parte. El proyecto que está planteando el gobierno tiene algunos puntos que son importantes, por ejemplo, la normalización del directorio del INASE, creemos que es un punto fundamental. Hoy el INASE tiene una figura que es la del presidente, pero no existe un directorio Claro. con la representatividad de los distintos actores que la componen. Y bueno, donde nosotros también tenemos nuestra participación, Sí. supuestamente. Creo que eso es fundamental para darle una mayor amplitud a las decisiones que se toman en materia de semillas. Eso sería en lo que es todo lo que tiene que ver con la regulación del mercado y las futuras avances tecnológicos que se Bueno, eso es la avecinan. parte institucional, pero Y después en lo que es en la parte específicamente de la aplicación de la ley del comercio, creemos que es muy importante todo lo que tiene que ver primero con determinar lo que es el uso propio. O sea, me parece que la figura del uso propio hoy debe ser reanalizada y coincidimos en muchos aspectos que en principio lo que es el pequeño agricultor debe ser protegido como fue protegido originalmente en la ley. Claro. Y con el espíritu que la ley lo creó. Pero más allá de eso, creo que después el resto de la producción, el resto de la cadena productiva debería reconocer el pago de la regalía en cuanto a lo que es el derecho del obtentor, la propiedad intelectual, digamos. Nosotros lo que creemos como federación, que eso evidentemente tiene un camino y es a través de la bolsa fiscalizada. Claro. No estamos compartiendo, como se venía pensando en otro momento, en que eso se cobre en el grano o en otra forma. A ver, veamos, te doy así unos puntos que tiene el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo, o sea, el proyecto que llega de Agroindustria a la Cámara, para ver cuál es tu posición. El proyecto dice que además del agricultor ese originariamente familiar, originalmente previsto en la ley del 73, van a poder hacer uso propio gratuito a aquellos productores que facturen hasta 3 monotributos, la máxima categoría. Eso, Fedia, ¿cómo lo ve? Sí, es un punto que en cierta medida o sea, puede caber para determinados cultivos, porque acá cuando estamos hablando de ley de semilla, estamos hablando en general de una ley de semilla. Y quizás eso, si hablamos de un productor de soja o de trigo, quizás es viable. No sé, productores más pequeños, como el caso de horticultura u otras actividades, si eso es viable, porque posiblemente ahí serían productores muy pequeños. No hay objeción en ese punto. No, nosotros creemos que evidentemente tiene que haber una segmentación. No sé exactamente si ese es el camino o directamente eso debería ser a través de una reglamentación por separado, pero creemos que debe haber una segmentación para proteger a ese segmento de productores más chicos. El otro punto del uso propio, ya que va a ser oneroso, ¿sí?, es que el productor va a poder reservar para uso propio y pagar lo mismo que compró, ¿no?, en principio, ¿sí?, y que además lo va a hacer por 3 campañas y a la cuarta lo podría hacer gratis. ¿Alguna observación sobre ese punto? No, yo creo que ahí lo importante de todo esto es justamente lo que vos comentaste, que lo haga por la misma cantidad de bolsas que él compró. O sea, nosotros creemos que la incrementalidad atenta directamente contra el desarrollo de nuestra actividad. Y explico por qué. Porque de alguna manera, si alguien se hace de semilla para sembrar su establecimiento, tiene todo el derecho después de hacer uso propio. En el caso de que sea un productor pequeño no pagaría, en el caso de ser un productor más grande podría reconocer la propiedad intelectual, pero no más allá de la misma cantidad de semilla originalmente comprada. Por eso creemos que la no incrementalidad es un tema decisivo para la supervivencia de los semilleros. Y justamente ese era el punto que te iba a plantear, porque la ley, el proyecto, deja ahí como un gris en el cual si el obtentor autoriza a un productor X a hacer el uso propio incremental, mientras paga una regalía, lo podría hacer. Sí, bueno, nosotros creemos que en definitiva eso en cierta medida está reconociendo la propiedad intelectual, pero también está soslayando nuestra actividad
de poder darle un marco de certeza a la calidad. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Uno de los objetivos de cualquier ley de semilla, y lo dice en el párrafo inicial, es garantizar la calidad de la semilla que sale al mercado. Y nosotros creo que con toda nuestra estructura de semilleros estamos en condiciones de garantizar al productor a través de esa semilla certificada la calidad de la semilla que va Incluso, a Marcelo, yo no sé, en ese caso de la posible incrementalidad, que creo que debería ser explícitamente descartada, que no se puede hacer, es una opinión mía, personal, pero digo, podría incurrir en una grave contradicción, que es prácticamente convertís al productor en un multiplicador sin necesidad de inscribirse en INASE, sin necesidad de inscribir el lote que va a multiplicar, sin necesidad de pagar las tasas y aranceles que tiene que pagar. Eso igual es un sinsentido muy grande, ¿no? Sí, evidentemente, lo como vos decís, porque es el riesgo que vemos nosotros, es la posibilidad de generar un mercado excedente al uso propio que tenga un destino distinto. Entonces nosotros lo que creemos que no hay que abrirle la puerta a la bolsa blanca, la mal llamada bolsa blanca, pero es en definitiva es aquella bolsa que no paga tributos, que no genera mano de obra. Nosotros tenemos hoy una cantidad de más o menos alrededor de 500 semilleros inscriptos en el INASE, pero hace 5 años eran 700. Y yo creo que nosotros no podemos permitir que esta actividad se siga destruyendo porque está diseminada a lo largo y a lo ancho de todos los pueblos del interior del país. Y esto genera mano de obra, genera recursos, mano directa e indirecta, claro, en cada uno de los pueblos. Ahora, Marcelo, venís de un lugar, digamos, de tu pago chico que es General Pico, ¿no? En La Pampa. General Pico. Conocés perfectamente quiénes son los productores, conocés el territorio, lo conocés muy bien. ¿Dónde y cómo se genera la bolsa blanca? Porque ahí, ¿no?, es como un gran misterio. ¿Quién hace? O sea, ¿quién hace la bolsa blanca? Bueno, mira, es un tema bastante amplio, pero evidentemente requiere no de un solo actor, sino quizás a veces se juntan 2 o 3 actores para generar esto. A veces el más inocente es el productor que tiene una determinada variedad y canjea con un vecino por otra variedad con un carrito. Ese sería. Claro, pero claro. No estamos hablando de eso, estamos hablando de grandes productores a veces, porque tendríamos que empezar por lo más grande. Para explicar, si vos me decís que hay un 15% de semilla fiscalizada y poner otro 15% de regalía extendida o lo que quiera, quiere decir que más de la mitad es un comercio ilegal, no puede haber. O sea, puede haber una parte que sea uso propio legítimo. Chiquitaje, por eso, debe haber una parte que sea uso propio verdadero y otra parte que sea comercio ilegal. En ese comercio ilegal, lamentablemente, entran actores que tienen que ver, seguramente, que producen, pero también hay alguien que se dedica a la comercialización de eso también. Entonces, hay que determinar quiénes son esos comercios que están en forma ilegal. Y bueno, yo creo que ahí el rol del Estado es fundamental en los controles, porque cualquier ley que tratemos de modificar, o la misma ley que tengamos hoy, puede ser la mejor ley, pero si nosotros no dotamos a las autoridades, al INASE, o al ente regulador que tiene que controlar esto, de los mecanismos y los medios para poder controlar, esto evidentemente cae en un nuevo fracaso. Yo creo que es muy importante por eso arranqué por la primera parte, dotar a un Instituto Nacional de Semillas fuerte, que tenga los recursos para poder controlar y desarrollar los controles que tiene que tener. Muy bien. Y después, a partir de ahí, todos los actores se van a tener que encolumnar y acoplarse a lo que dictaminen las leyes. Va a ser muy interesante, Marcelo, escuchar todas las posiciones en las audiencias que están previstas en la Cámara de Diputados, en la comisión que preside Gilberto Alegre, esta semana y la próxima, a ver qué expresa cada uno. Vamos a otro tema también que ya es una ley, ya está sancionada, que es la ley de reciclado, recuperación de envases fitosanitarios. Desde el punto de vista de los distribuidores, ¿cómo ven esta ley? ¿Qué piensan sobre ella? No, nosotros creemos que es algo que es necesario. Nosotros estamos en contacto permanente con nuestros clientes, que son los productores, que son los que están sufriendo el problema de la acumulación de envases en sus establecimientos. Es un problema creciente. Creo que hoy el mundo evoluciona hacia un cuidado ambiental. La Argentina no puede estar afuera de esto.
Somos un país que producimos alimentos y por lo tanto tenemos que tener una política ambiental que sea coherente y mirando hacia este nuevo siglo que estamos viviendo, ¿no? Me parece que ya hoy en día las nuevas generaciones están exigiendo que participemos y bueno, nosotros como federación hemos decidido participar en todo lo que tiene que ver con cómo se va a implementar esto, porque la ley ya está, entonces ahora toda la reglamentación tiene que ver a ver qué rol puede ocupar cada uno de los sectores. Nosotros desde nuestro lugar como distribuidores tenemos que ser conscientes de que tenemos que apoyar y ver y tratar de orientar hacia dónde se van a ubicar los determinados centros de acopio transitorios, porque eso después, una vez que se instalen, después se... Es obvio que digamos, a ver, el producto viene del fabricante, el distribuidor es una etapa de paso, si se quiere, hasta el usuario final, que es el productor, ¿no? Correcto. Ahora, aparentemente tendría que ser obvio que cuando ese envase va a volver para su reciclado, su destrucción, no vuelva al local del distribuidor, ¿no? Me imagino que... No, eso es imposible porque cualquiera de nuestros depósitos está auditado, no solamente por la gente de SENASA, las autoridades provinciales, mismo CASAFE a través de certificaciones, la Cámara de Sanidad. Entonces son depósitos que están limpios, o sea, se reciben envases llenos y se devuelven y se entregan llenos. No hay ningún envase abierto ni ningún envase vacío que pueda entrar ahí. Por lo tanto, el ámbito de nuestras agronomías o nuestros depósitos no es el lugar para llegar a los envases vacíos. Por eso hay que crear los espacios y yo creo que en esto no puede estar ausente ninguna de las patas, ni la industria, ni el productor, ni la agronomía, ni los órganos de gobierno provinciales, municipales, que tienen que involucrarse. Cada uno en la medida que le corresponda, lógicamente, algunos con una responsabilidad, otros con otra. Yo creo que en un principio la industria propuso el financiamiento de todos estos centros de acopio y creo que es el punto de partida, pero ahí el resto de la cadena se va a tener que ir integrando. Vamos a ver cómo se va desarrollando porque hay que ir coordinando, hay que ir interactuando con las distintas jurisdicciones. Claro. Bueno, hay un caso testigo, ¿no? Para hacer un paréntesis, que es ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, que está armando un centro de reciclado en Santa Fe, donde ellos asumen que como son los que vuelcan eso al mercado, son los responsables de recuperar y, digamos, darle una disposición final a eso, ¿no? Es una cosa... Sí, porque en realidad hoy está la posibilidad que lo hagamos los distribuidores. También en algunos lados se está poniendo de relieve que puede haber grupos de productores, por ejemplo, grupos de cooperativas, como vos decís, CREA, claro. Grupos de distintos tipos de protagonistas. Sí, la que pueden... regional de APRESID, digo, también. APRESID también, claro. O sea, todo pensando y también pensando un poco en la imagen que le damos al resto de la sociedad. Claro. Porque hoy no dejamos de estar mal vistos muchas veces por acciones que se han cometido y que quizá con cierta razón se ha criticado desde distintos ámbitos por el poco cuidado ambiental. Y creo que en esta oportunidad, mejor dicho, esta vez tenemos la oportunidad de hacer algo diferente, tenemos que dar otra imagen al resto de la sociedad, como que también tenemos que preocuparnos por eso. Esta pregunta tal vez no es exactamente de tu ámbito, porque tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, que está discutiendo una ley de fitosanitarios, sí, ¿no? Pero como SEDASABA, en definitiva, es una cámara asociada, capaz que nos podés comentar algo. ¿Cómo viene la discusión de la nueva ley de fitosanitarios de la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo creo que evidentemente, como todas las leyes provinciales, ¿no? Pero me refiero que hay nuevas autoridades que seguramente van a querer volver a recomponer toda la situación, ver el rol de cada una de las partes. Hoy en día hay que pensar en las figuras, porque las viejas leyes por ahí no contemplaban la figura de las distintas figuras, y hoy tenemos una figura de un usuario responsable, que es el usuario, el dueño del cultivo, el que va a utilizar el producto. Está el aplicador, porque antes también teníamos, las viejas leyes tenían que el mismo productor se hacía cargo de la aplicación. Hoy tenemos aplicadores profesionales, que hay que meterlos dentro de la ecuación.
Después está el tema de las recetas, la receta de aplicación. El ingeniero agrónomo. Sí, claro, el ingeniero agrónomo también tiene que participar. Entonces yo creo que es sano que en la medida que se clarifiquen cuál es la participación de cada uno de estos sectores, que es la responsabilidad que tiene cada uno, ¿no? Por eso la agronomía tiene que tener en claro que desarrollamos una actividad y tenemos nuestra responsabilidad como empresa. Nuestra claro. Responsabilidad abarca todo lo que tiene que ver con un buen almacenamiento, un buen control de todos los productos que entran y salen. Para eso también estamos involucrados en una norma del SENASA de la trazabilidad, claro. Con lo cual tenemos que darle ingreso y salida con destino cierto. Y bueno, eso evidentemente después tiene que ir acompañado por el resto de la cadena, me parece. ¿Cómo le ha pegado al sector de las agronomías, los distribuidores, el nuevo esquema arancelario tanto del SENASA, ¿no?, en lo que tiene que ver con inscripción de los locales, depósitos, bla, 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 como del INASE, que también le ha pegado un saque bastante duro a sus aranceles? Sí, bueno, eso evidentemente son impactos fuertes, ¿no? Como todos estos impactos. Yo entiendo que a veces hay cuestiones que se deben ir actualizando, pero volvemos a lo mismo que hablamos hace un rato. Me parece que ninguna de nuestras empresas está en contra de que haya una actualización y se vaya incrementando de acuerdo a los costos que se van incrementando de la misma medida. El tema es que ver la contrapartida después de todo eso, que haya un control, claro, de todo lo que es comercio ilegal, que se hagan los seguimientos. Digo, en el caso del SENASA, creo que el salto de lo que pagaban, vos lo sabrás sí. mejor que yo, pero eran hasta 10 veces sí. Lo que valía 5.000, capaz valía 50.000. Sí, no. Esto impactó muy fuerte, realmente en la economía de cualquiera de nosotros se impactó fuerte y realmente no. Por eso, vuelvo a repetir, me parece que hoy los números de cualquier agronomía no son fáciles, son complicados, los márgenes, por más que se maneja un volumen digamos de dinero que parece claro. mucho, pero en realidad son volúmenes grandes, pero márgenes muy chicos. Entonces hoy todos los costos se han incrementado en los últimos años y creo que la estructura que tiene la agronomía, los gastos de estructura son muy grandes y cualquier número de estos impactan muy fuerte en la economía. O sea, es que el otro día estuvo acá haciendo la entrevista y ya está subida en la página web el presidente del SENASA, Jorge Dillon, ¿no?, que nos contaba que para 2017 del presupuesto, creo que son 5.100 millones, toda esa masa presupuestaria va a ser íntegramente aportada por el sector privado. O sea, el Estado Nacional no va a poner un centavo en el SENASA, lo cual, te digo, me parece preocupante en el sentido de que si, por ejemplo, un negocio chiquito de distribución, ¿no puede afrontar que no solamente el nuevo costo del SENASA o de INASE, sino también las nuevas paritarias, los nuevos servicios, tarifas eléctricas, bla, bla. De alguna manera casi corre por cuenta mía esto. Es como un estímulo a salirte del canal de la formalidad, ¿no? Porque el tipo dice, bueno, yo quiero seguir trabajando, pero no puedo pagar esto. Bueno, más sí, qué sé yo. Ese es un problema serio. Y yo como creo un poco lo que nosotros venimos analizando es de los últimos, de lo que pasó en este último año, por ejemplo. Nosotros veníamos de una situación realmente muy angustiante de la economía nuestra, desde el punto de vista de costos, y bueno, vimos la salida del corralito, no, como es del cepo. El cepo, mejor dicho. No me de corralito, Marcelo. No, perdón, el cepo, hemos visto como un poco de oxígeno como para nuestra agronomía, pensando que las cosas se iban a acomodar un poco. Lamentablemente, como vos decís, empezaron a incrementarse ciertos costos a partir de ahí, y hoy vemos que la situación está de a poco volviéndose otra vez, no te digo la misma situación que estábamos, pero con cierta preocupación vemos el aumento de ciertos costos que realmente nos están desmejorando la actividad, ¿no? Es un poquito, y sobre todo cuando hay perspectiva de que el sector nuestro pueda ser generador de fuente de empleo, me parece. Contame, yendo ya un poquito más a la diaria, la cuestión ya del comercio, del negocio.
Contame, para tu zona ahí en General Pico, ¿cómo está el humor del productor? ¿Qué cambios has notado en el negocio agrícola ahí? Bueno, en general yo diría que como hace esta campaña que pasó, no la anterior, yo veía que la situación es como que no había negocio. El negocio había dejado de existir porque no había número que cierre, casi para ninguna actividad, ni siquiera para soja, que digamos es el emblema de toda la zona. Ya había sido, no había forma para aquel que alquilaba ni que para aquel que tenía el campo propio, no había forma. Yo creo que lo que ha sucedido en este último año es que posiblemente algún sinceramiento en los mercados, como el tema de la normalización de exportaciones, en el caso de trigo-maíz, la quita de retenciones tanto en trigo-maíz y girasol, y en soja parcialmente, el sinceramiento del tipo de cambio también, ha hecho que la economía se haya vuelto un poco más real. También es cierto que hay ciertos costos que han ido incrementando, como por ejemplo los costos de producción hoy por un problema que tiene que ver con el problema de malezas, por ejemplo, claro, u otra tecnología que hay que aplicar para poder subsanar ciertos inconvenientes que se van presentando. Y bueno, hoy evidentemente los números son números finos, pero por lo menos es viable. Ahora, vos percibís que, por ejemplo, se sembró más, se compró más insumo, se renovó maquinaria. ¿Lo ves ese movimiento ahí en tu zona? Digo, la percepción tuya directa, no lo que digamos en general, la tuya en particular. Lo que yo veo que la perspectiva es buena en cuanto yo creo que hay un incremento en este año, pero todo viene más lento, mucho más lentamente el proceso. O sea, la gente de a poquito se va alargando y posiblemente en algunas zonas aledañas que han tenido problemas climáticos que han afectado un poquito también, ¿no? Excesos de agua y demás. Eso también ha hecho que esta demora sea más pronunciada. Pero en definitiva, soy optimista en cuanto a que tengamos un buen año, que los números acompañen al productor y bueno, pueda terminar un año, digo, por lo menos con un saldo medianamente positivo. No sé si va a ser lo mismo que el año pasado, donde sembraron con números, con un número y se cosecharon con otro número, mucho mejor, pero por lo menos que sea viable. Y digamos, entonces para ir redondeando, Marcelo, ¿cómo es la actividad hoy del distribuidor de insumos respecto a lo que había sido hace 30 años, ¿no? Porque hablábamos de lo que era el agricultor del año 73 y lo que era, yo me llevo a la cabeza también a lo que era la agronomía, ¿no? Y hoy pienso en un distribuidor y ya pienso en otra cosa. ¿Qué es ser distribuidor hoy de insumos? Y yo creo que hoy te lo definiría como hay mucha más profesionalización, o sea, de la actividad. Nos hemos especializado un poco más en estudiar las necesidades del productor. Hoy posiblemente, quizás cuando arrancamos estábamos más corriendo atrás del productor para tratar de asesorarlo. Hoy el productor se asesora, tiene otras vías de asesoramiento, tiene su propio asesor o participa de grupos, o tiene mucha información que le llega a través de todas las redes y demás, todo lo que se va comunicando. Hoy la comunicación es infernal, la cantidad de cosas que le llegan. Hay charlas hasta virtuales que puede participar. Claro. Y yo creo que uno está más a veces para recibir toda esa catarata de inquietudes y tratar de ubicar cuál es la necesidad que tiene y tratar de buscarle una solución a lo que él está planteando. Claro. Ahora, yo me imagino, a ver, la situación. Tengo una idea. Voy a ir a un pueblo del interior agrícola, voy a montar un local y ahí voy a vender mercadería para... ¿Eso es viable hoy? Yo diría que hoy la agronomía es un poquito más de lo que era antes también. O sea, el concepto de agronomía original... Tipo almacén de ramos generales. Claro, que tenía ahí, tenía un bidón, vendía, compraba, vendía. Quizás hoy no sé si es tan sustentable. Hoy yo veo que la agronomía moderna es una agronomía que participa en distintos negocios, que participa no solamente en la venta de insumos, sino que a veces es capaz de asociarse con algún
cliente, con algún productor, para sembrar juntos, Claro. para hacer algún proyecto digamos, de inversión en alguna Acopio, actividad, claro. ayudar al acopio, a la comercialización de los granos, producir semillas de forma conjunta. O sea, hoy es una actividad un poquito más compleja, digamos. ¿Se está concentrando la distribución? Yo pienso, a ver, no quiero hacer nombres, pero pienso en grandes compañías tipo la Bragadense, Tomás Hermano, no sé, los Grobos, la Artirigoyen. ¿Se está concentrando la actividad de distribución? Y hoy yo veo que hay empresas grandes que se han desarrollado y apuntan a tener una cantidad de sucursales y atienden esa cantidad. Pero igual eso se da en muchos lugares, pero hay pueblos que todavía hay muchas agronomías cooperativas chicas que siguen participando. Yo en el ámbito de lo que uno recorre las distintas cámaras y los socios, las características de los socios, tenés de todo tipo de agronomía. Normalmente yo creo que la función nuestra es una función, no es tanto para las grandes empresas, me parece, Claro. sino es una función más solidaria hacia el resto de las empresas. Claro. Me parece que es para el conjunto de las Y empresas. Marcelo, esta mega concentración que hay a nivel de las grandes compañías de agroquímicos Sí. y de semillas, donde, por ejemplo, hoy ya estás hablando de la fusión de Bayer y de Monsanto, ¿no? Sí. La fusión de Dow y DuPont, que además son fusiones de fusiones de fusiones. La fusión de, bueno, la venta de, por ejemplo, Syngenta a ChemChina, Nidera, que es Cofco. ¿Esto les afecta a ustedes de alguna manera? Y yo diría que en cierta medida, bueno, estás ajeno a todo eso. Lo que pasa es que, en definitiva, yo creo que el objetivo de cada uno de nosotros tiene que ser cada día mejor en lo que hacemos. O sea, yo digo, si me preguntas a mí cuál es el objetivo mío, el objetivo mío es tratar de ser lo más eficiente y brindar mejor servicio a mis clientes. Porque yo sé que de esa manera voy a ser bien visto por cualquiera de estas empresas. O sea, cualquiera de estas empresas lo que va a buscar es a alguien, a un distribuidor que sea confiable, que tenga buena llegada con los clientes. Ahora, también creo que sería un deseo de las empresas en poder llegar directo al productor, ¿no? Sí, puede ser también. O sea, yo creo que, pero como todo, hay segmentos de productores que son grandes clientes, grandes cuentas que existen, y las empresas se ven tentadas muchas veces de hacer negocios directos con ellos. Pero bueno, siempre algún servicio hay que brindar, siempre algún depósito hace falta para entregar la mercadería, para atender alguna cuestión personal, algún asesoramiento puntual. Y bueno, después el resto de los clientes, la experiencia de tantos años me indica de que a la gente le gusta verle la cara con quien está trabajando. Y muchas veces, no quiero dar nombre, pero no se puede sentar con el dueño de X empresa, y sí se puede sentar con el dueño cualquiera de las agronomías que nosotros representamos. Ese trato es insustituible. La última, Marcelo. ¿Cómo está el productor respecto del financiamiento? ¿Está líquido? ¿Está muy necesitado? ¿Medianamente necesitado? Yo creo que hoy el financiamiento, o sea, el productor terminó el año bastante bien, pero hoy es como que terminó de acomodar las cuentas, que ya venía con algunos desfasajes. Este año terminó más o menos bien, pero bueno, para encarar esta campaña está necesitando financiamiento. Y bueno, una de las cosas que el año pasado se utilizó mucho, que fue el cheque de pago diferido, hoy sigue siendo una herramienta muy buscada por el productor. Y bueno, todavía las tasas estaban altas hasta hace poco. Ahora se está empezando a ver una posible baja en las tasas, que eso puede ayudar a que la gente se financie de esa forma. Las tarjetas de crédito siguen siendo una herramienta preferida por los clientes. Y yo en menor medida después están los contratos forward o la venta de grano para poder calzar operaciones. Pero bueno, en general, hoy todavía el productor se sigue financiando mucho a través de los cheques, y es la agronomía la que tenemos que hacer, en muchos casos, la vía de canalización de eso. Pero hoy no puedes descontar un cheque. Por eso es imposible descontar un cheque. No, las tasas que se están pagando son altas, salvo que en algunos casos existen algunas herramientas, por ejemplo el caso de las SGR, que ayudan
a conseguir algunas condiciones que son un poquito más amigables para la producción. Bueno, Marcelo Senator, el presidente de la Federación de Distribuidores de Insumos, acá en el espacio de Agroempresario, en Comunicarnos. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, Bueno, Marcelo. gracias a Ha ustedes, sido un lujo. Muchas gracias.